Y la gente que venía de ese lugar sentía que no encajaba en este otro mundo. Mientras los chicos de la iglesia que el fin de semana estaban pensando en qué hacer después del culto, si iban a ir a jugar a la pelota, o se iban a ir al cine, o a dónde iban a ir a comer. Los muchachos que venían del barrio y las personas que venían del barrio pensaban si ese día iban a comer, porque los domingos no abrían los hogares o los lugares de alimentación gratuita. Y entonces empezamos a notar que había un abismo, aunque era la misma ciudad, y aunque había 5 minutos de distancia entre uno y los otros. Y empezamos a entrar al barrio. ¿Algunos han escuchado, les gusta el fútbol? ¿Han escuchado de Carlitos Tevez? ¿Sí? ¿No? Bueno, él le dicen el Apache. Él viene de ahí, el barrio El Fuerte Apache. Es un lugar que está cercado por el ejército. Las entradas, 4 entradas o 5 que tiene el barrio, están cercadas por el ejército. La policía no entra a los callejones del barrio, pasan nada más por ahí algunas calles principales. Los chicos que viven en esa comunidad, en la escuela, así como cuando te enseñan los ensayos para la evacuación de la escuela o qué hacer en caso de un sismo o de un incendio, bueno, ellos, su simulacro era qué hacer en caso de balacera. Y a los niños, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, les enseñaban a distinguir los tiros, pa, 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 y qué tenían que hacer en caso de balaceras. Tirarse al piso y esperar a que pasara. Un mundo diferente, una cultura diferente. Y nosotros estábamos tratando a estas personas de la misma manera y tratándolas de integrar a nuestra iglesia. Y la iglesia lo hacía con todo amor, realmente con todo amor, sin diferencia alguna, pero ellos decían, yo no me siento bien ahí. No me siento bien ahí, Luis, porque pues te veo y tú vas con una corbata y a veces vas con saco y yo ni camisa tengo. Porque la gente que está ahí, siento que nos miran. No, pues no les miraban, no, al contrario, la iglesia era bien amorosa. Pero ellos sentían que no eran de ahí. Y empezamos a ir al barrio. Y la gente empezó a reaccionar diferente. Llevamos una banda en algunas ocasiones a que tocara música allá. Y ellos contentos, ¿saben por qué? Porque nadie quería entrar al Fuerte Apache. Y ahí íbamos mi esposa y yo y un grupo más de los hermanos y nos metíamos allá. Y la gente decía, realmente nos aman. Porque están dispuestos a ir a donde casi nadie quiere venir. Nadie quiere estar acá con nosotros. Y comenzamos a reunir a la gente y la gente empezó a crecer. Y entonces decidimos tener algunas reuniones allá. Empezamos actividades y se formó la iglesia bíblica. Y le pusimos bíblica porque algunas de las personas de ahí ligaban otros nombres, denominaciones, y decían, no, con eso no, nada, porque ya alguna vez y nos abandonaron y no queremos nada. No resistieron acá al barrio. Entonces le pusimos iglesia bíblica. Oye, ¿qué hacen aquí? Estudiamos la Biblia, cantamos y adoramos al Señor. Ah, bueno, entonces sí quiero.
Algunos de esos chicos que ustedes ven allá, bueno, ahí me ven a mi esposa y a mí cuando había un poquito de pelo, algunos años atrás. Igual no había tanto, pero bueno, había un poco. Algunos de los chicos que vemos allá, por ejemplo, uno de ellos le tocó vivir una experiencia horrible. Con 6 o 7 añitos, entró a su casa y vio a su papá ahorcado. Quedó impactado. A otra de las familias de la iglesia, puesto que sus hermanos o los hijos mayores de la señora andaban en delincuencia y drogas, les quemaron la casa. Perdieron todo. Esta gente el domingo lo único que comían, nosotros empezamos a enseñarles de la palabra y cuando nos dimos cuenta es que venían y no habían comido en todo el día porque la ayuda gubernamental no trabajaba los domingos. Y entonces nosotros así como que, ¿y ahora qué hacemos? No podemos hablarles del amor de Dios y tenerlos aquí a las 6 de la tarde con sus estómagos rugiendo y decirle que Dios los ama. Y empezamos a ir a panaderías y empezamos a ir a restaurantes y la gente donaba alimentos y podíamos darles esa comida del día. Y después, hacerlos pasar al servicio. Una vez una mamá, debido a una situación con algunos de sus hijos mayores, fue presa. 3 niños chiquitos. Y nos habla, por favor, quédense a los niños en lo que salgo. Porque si no, no los voy a volver a ver, porque el gobierno me los va a quitar. Nosotros así como que... La gente nos decía, no, están locos, ¿cómo se los van a llevar a tu casa? Fuimos a hablar a la escuela donde iban los niños. No, señores, son niños problemáticos. No se metan, están locos. Ya dejen que algún trabajador social vea qué hace con ellos. Y dentro de nuestro corazón decíamos, no, no puede ser. Hicimos algún papeleo y estos chicos vinieron a nuestra casa. Chicos que decían, no, para ellos lo único que hay es que en unos años los maten, como a muchos de los otros jóvenes, por andar involucrados en delincuencia. Y estos chicos llegaron a casa y se sentían... Pero Dios empezó a obrar en sus corazones. Al cabo de un tiempo, los maestros nos dijeron, ¿qué les hicieron a estos niños? Son otros, ponen atención, estudian, no sabíamos que podían hacer eso. ¿Qué les hicieron? Nos dio la puerta para decirle, les hablamos de Jesús, les damos cariño, les damos atención, les damos amor. En Jesús hay posibilidad de cambiar una vida y de transformar una comunidad. Los líderes políticos de ahí, de la zona y del barrio, nos decían, oye, vengan a esta escuela y hagan aquí cosas. Y bueno, llevábamos doctores, llevábamos dentistas y nos permitían y nos daban las instalaciones para que fueran, les predicáramos el evangelio y les habláramos de Cristo. Personas que en un principio habíamos dicho, no, son inconstantes. Así son. Lo que necesitaban era que alguien fuera a su lugar, en su contexto, en su comunidad y enseñarles cómo poder seguir a Jesús desde el lugar donde ellos estaban y desde el lugar donde vivían. Y eso es lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. No hacer discípulos de extracción, que era lo que
comúnmente algunas iglesias hacían con la gente del barrio. Le enseñaban, la discipulaban y después le decían, no, pues hay que sacarte de allá y vámonos para otro lado. Y extraían a la persona. Y esto es lo que a veces la misión y la iglesia hace entre algunas comunidades musulmanas, entre algunas comunidades, hacen una evangelización de extracción, donde el creyente lo sacan y se lo llevan a otro lado. Pero esta experiencia nos enseñó que el Señor quería que ellos aprendieran a seguir a Jesús en el lugar en donde estaban. Y de eso hablaremos hoy. De eso hablaremos hoy. Así que en primer lugar vamos a ver si el Señor te llama a la obra misionera, ¿cuáles son las tareas misioneras? En primer lugar, la tarea misionera es comunicar el mensaje. Comunicar el mensaje, esa es la labor del misionero, ¿no? El Señor llamó a Jeremías y a Ezequiel y le dio un mensaje y le dijo, ve y habla. Y el Señor se paró en la montaña y le dijo a los discípulos, vayan y enseñen, vayan y hablen. La primera tarea misionera es ir y comunicar el mensaje. Así de sencillo. ¿Pero es así de sencillo? No, no es tan así de sencillo. La segunda tarea es facilitar la reproducción del evangelio localmente. La persona que va a algún lugar como misionero, el mayor desafío que encuentra es que la gente de esa comunidad, de ese lugar, pueda seguir a Jesús y desarrolle liderazgo local para que el evangelio fructifique en su país, en su cultura. Así de fácil, pero no es tan fácil. Y la tercera es permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe a esa gente. El misionero necesita llegar y dar un mensaje de parte de Dios, enseñarles cómo reconocer la voz de Dios y sacar las manos para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y estar apoyando cuando ellos lo necesiten. Así que, en primer lugar, necesitamos comunicar el mensaje como misioneros, pero no es fácil. Y quiero ilustrárselos con esto que vamos a llamar el muro y la brecha, o el muro y el cañón. El muro representa la comunicación que el misionero tiene que, o la barrera que el misionero tiene que cruzar para llegar al lugar al cual va a comunicar el mensaje. Tiene que aprender el idioma, tiene que adaptarse a esa cultura, a esa sociedad, para que pueda ser aceptado en esa sociedad. Porque si no, pues ahí puede vivir la persona en la comunidad pero es rechazado. Ya nos lo contaba la hermana de OM hace ratito, ¿no? Personas que vivían en comunidades y que pues no eran aceptadas. El muro que el misionero tiene que saltar, ese muro de volverse como ellos e integrarse a la comunidad. Y nos encontramos con que el misionero tiene que comunicar el evangelio. Pero por otro lado está la brecha. La brecha nos habla de la distancia que el creyente o el nuevo convertido, los ajustes que el nuevo creyente debe de hacer para acercarse a Jesús. Y a veces eso es mucho más difícil, porque muchas de las culturas en donde el evangelio no ha sido predicado,
consideran al cristianismo de una manera en la cual ellos no están dispuestos a vivir. Y por lo tanto, la barrera o la brecha, el cañón que hay allá es mucho más grande. Y es ahí donde entra el gran desafío. El muro cultural. El muro es la barrera que el misionero debe de saltar para llevar el mensaje a las personas. David, ¿es fácil? No, no es fácil. I think. Te enfrentas a un lenguaje diferente, una cultura diferente. Llegas a algunas partes donde pues no hay inodoros. Solo un lugarcito donde pones los pies. ¿Y ahora cómo le hago, no? ¿Y ahora qué hago? Luchas con comida, con formas de pensamiento diferentes. Y te encuentras con, sigo practicando las cosas como lo hacen en mi sociedad, en mi cultura, de donde yo vengo, o me adapto a la cultura de este lugar y me visto, hablo, como y participo de la comunidad como ellos lo hacen. Y ese muro para saltar no es fácil. Pero de ello depende en gran manera que el misionero conecte o no con la comunidad. Y que se vuelva parte de la comunidad y gane corazones que puedan estar abiertos a escucharle. Hace unos días unos amigos me decían, ay, pero pues es que ser misionero es fácil. Decía, no, no te creas. No creas que es fácil. Hay choques tremendos. Por eso la hermana decía, nos queremos asegurar de que un misionero está preparado en la fe, en su conocimiento, en su matrimonio, en su conocimiento de la cultura, del lenguaje, para poder llegar a una cultura y hablarles de Cristo. Y no solo eso, después nos enfrentamos con un montón de luchas más. Pero por otro lado está el cañón, que es la barrera cultural que el oyente debe de cruzar para acercarse al Evangelio. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué ven allá? Ya se va abriendo el apetito, ¿no? Yo huelo rico por allá y ya se me abrió el apetito. La torta de cochinita, típica. ¿Y eso? Relleno negro, ¿no? O frijol con puerco es eso. Qué rico. ¿Ya lo probaron? ¿Eh? Esa. Y por allá tenemos, el delicioso pokchuk. Y quesito relleno, qué sabroso. Y no pueden faltar allá taquito de cochinita. Mamma mía. Él es Azar Goraya. Él es el imán de una mezquita aquí en Yucatán. Un amigo con el cual he tenido algunas conversaciones. Y una de las cosas que le decía, oye Azar, ¿qué tanto te ha costado que personas de Yucatán vengan al Islam y se conviertan al Islam? No, pues es difícil, Luis. ¿Y qué es lo que más te ha costado, Azar? Y bueno, tú conoces que las columnas del Islam son tal, 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 y una de esas es la alimentación. No comemos cerdo. ¡Ah! Claro, no, pues ningún yucateco ya se volvió. Me dice, sí, literalmente. Aunque no, bueno, a veces algunos con mucho esfuerzo, pues ahí van poco a poco, ¿no? Pero pues sí, es bien difícil pedirles que dejen
lo que comen casi todos los días. Pero para veces la persona que viene a Cristo tiene la idea de que tiene que dejar de ser como es para venir a ser como la persona que le está viniendo a dar el mensaje. Y es aquí donde tenemos que romper esa barrera y ayudarles a que estén con su cultura, con sus alimentos, con sus cantos, siempre que no violen las normas del Evangelio y de la Biblia. No queremos convertirlos para que sean iguales que nosotros. Queremos que vengan y conozcan a Jesús y que Jesús se manifieste en medio de ellos y que Él sea adorado en medio de ellos. Un día estaba hablando de esto con un grupo de pastores y le decía, años atrás veíamos fotos o videos acerca de la evangelización en ciertas áreas, ¿no? Y veías a un par de personas en África donde pues todo era polvo ahí alrededor, una choza, pero la foto de los creyentes africanos no podía faltar una Biblia bajo el brazo, un pantalón largo, una corbata y un saco con 40 grados. Y se para uno de los pastores y dice, ¡ay, eso es homicidio cultural! Ah, porque también un himnario y el piano. Él dice, déjenlos cantar como cantan, que toquen los tambores, que alaben al Señor en su lengua, con sus cantos, con su música. Y así es como debe de ser. Gracias a Dios, la visión de la misión ha cambiado bastante y hoy en día se están corrigiendo algunas de estas cosas. Hay dos principios clave que el misionero debe de tener. Y el primero es el de volverse como uno, que encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 22. Por favor, vayan a su Biblia y vamos a leerlo. ¿Están ahí conmigo? ¿O alcanzan a leer acá? Dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como un judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Ves? Aquí la idea del apóstol Pablo es, yo como misionero voy al lugar y trato de identificarme con la gente. No trato de cambiar a la gente. Trato de identificarme con ella y presentarle a Jesús. El primer principio, volverse como uno. El segundo principio es para las personas. Un mensaje enseñado por el misionero y está en 1 Corintios 7, del 17 al 24, que dice, pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios los llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo judío? Bueno, quédese como judío, siga siendo judío y siga practicando lo que ayer veíamos. Sus ritos, sus lavamientos, su alimentación, la circuncisión. ¿Fue llamado así? Siga así, está bien. ¿Fue alguno, dice después, llamado siendo circunciso?
pues no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, bueno, procúralo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca con Dios. Dos principios. El del misionero, adaptarse a la cultura. El del convertido, el desafío es mantenerlo en su cultura. Y que él sea un seguidor de Cristo en el lugar en donde él se encuentra. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Este hombre vivía en las afueras de la ciudad y atemorizaba a todos. Y cuando el Señor Jesús viene y lo libera de sus demonios, Él le dice, quiero seguirte. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Quédate en tu lugar y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Cómo podremos establecer iglesias autóctonas que se multipliquen dentro de las comunidades si la gente que se convierte dentro de la comunidad no se queda como parte de la comunidad? Es imposible. Necesitan permanecer ahí. Y necesitan dar testimonio de cómo se puede seguir a Jesús en su comunidad. Volverse como uno, permanecer como uno. El volverse como uno es lo que el misionero hace. Permanecer como uno es lo que el creyente hace. El misionero debe de adaptarse a la cultura del grupo que desea ganar para ganar a más número. El creyente nuevo convertido debe de seguir como un miembro integral de su cultura. El fin es minimizar los obstáculos para la aceptación del evangelio, en el caso del misionero. No quiero poner obstáculos, decía Pablo. Si alguno es circunciso, siga así. Si alguno es incircunciso, siga así. Si alguno come pokchuk, pues que siga comiendo pokchuk. Y si a alguno le gusta más la verdura, pues que coma verdura. A mí qué me importa, la verdura y las cosas, nada. Usted siga a Cristo y obedezca a Cristo. Ay, ya me pasé. El fin es minimizar el rechazo innecesario del evangelio y del nuevo creyente y promover movimientos de Cristo dentro de su cultura. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Otra de las tareas del misionero es permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe las decisiones por la palabra. Ha habido casos en los cuales conozco una iglesia amada, que fue fundada hace cerca de 40 años por un pastor. La iglesia creció, este hombre fue el que la guió, la lideró, capacitó a algunos otros hombres. ¿Qué es lo más lógico para el liderazgo que se queda? Díganme ustedes. ¿Quién debía de tomar el liderazgo si esta persona se está yendo por salud? El liderazgo entrenado, ¿no? Los pastores locales a los cuales este hombre estuvo entrenando. Y sí, ellos se quedaron. Pero surgieron algunos problemas en los cuales se manifestó que la realidad era otra. Que quien pastoreaba la iglesia seguía siendo un hermano de otra cultura, que vivía en otro país a miles de kilómetros
y seguía diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo. ¿Y saben qué produjo esto? Falta de liderazgo local. Porque nunca se le permitió al liderazgo local buscar en la palabra de Dios lo que Dios quería para esa iglesia, sino que siempre dependían de ir y decirle al otro hombre que no estaba ahí, que ya no conocía a mucha de la gente que estaba allá, pero decirle, ¿qué hacemos y qué decisión tomamos? Y esto amarró a esa iglesia. Y con todo el dolor de mi corazón lo digo, este hombre, con casi 80 años, sigue siendo el que lidera la iglesia a cientos de kilómetros de distancia, sin conocer a la gente que está ahí. Y los líderes que están ahí, nada más le dicen qué hacemos, qué no hacemos. ¡Wow! Eso no debe de ser así, mis hermanos. Ayer vimos cómo el apóstol Pablo entrenaba liderazgo local para que ellos fueran los que continuaran la obra. Y la tarea del misionero es enseñarle a seguir al Espíritu Santo y conocer la Biblia. Que él se confronte, que el líder local y que el pueblo local aprenda a conocer a Dios por medio de la Escritura. Y tomen las decisiones de lo que ven que Dios les está guiando entre ellos. Y que no dependan de un liderazgo externo. Cuenta la historia de un misionero llamado Pete en una comunidad tribal que él vio como occidental, que lo que esta comunidad hacía era terrible. Masticaban algo que era como una droga. Y era habitual que los hombres de la ciudad estuvieran masticando eso. Que algunos de los líderes y hombres tuvieran más de una esposa. Era algo que había sido así desde siempre. Y entonces Pete decía, no, ustedes tienen que cambiar esto. Y los líderes se miraban y decían, ¿nos quiere cambiar lo que siempre ha sido? Y Pete pidió ayuda a alguien de su misión. Y la persona que vino empezó a notar qué era lo que pasaba. Estos hermanos, Dios les estaba mostrando y Dios les estaba hablando. Pete empezó a decir, no, es que al parecer estos ni cristianos son. Porque no quieren obedecer, que se tienen que divorciar de sus mujeres, casi, y que deben de dejar esos pecados abruptos, horribles, feos. Cuando este líder de la misión llega a la comunidad y comienza a hablar con estos hombres, empieza a ver que el Espíritu de Dios les estaba moviendo primero a hacer otros cambios. Ellos les dijeron, es que tenemos un pesar muy grande, porque hemos tenido rivalidades con la aldea vecina. Y años atrás éramos una misma familia, pero hoy en día nos matamos los unos a los otros. Y el Señor a los líderes de la aldea nos está diciendo, necesitamos restaurar relaciones rotas. Y necesitamos perdonar. Y necesitamos volver a hacer paces con ellos. Y entonces el líder de la misión empezó a ver que tal vez Pete estaba queriendo que ellos hicieran lo que él quería, como él lo veía, y no estaba dejando que fuese el Espíritu el que los fuera guiando en sus decisiones y el que fuera produciendo una santificación progresiva en sus vidas. Recuerde usted, mi hermano, cuando se convirtió, seguía practicando ciertas cosas, hasta que un día el Espíritu
lo iluminó con algún pasaje y dijo, guay, ya no, esto ya no más. Y eso es lo que el misionero debe de procurar, guiar a las personas para que ellas escuchen la voz de Dios y la puedan aplicar a su cultura. ¿Están conmigo? Quiero que veamos un pasaje en Efesios, capítulo 19. Efesios capítulo 19, el apóstol estaba fundando ahí la iglesia de Éfeso precisamente. Perdón, Hechos 19. Hechos 19. El apóstol Pablo estaba fundando la iglesia de Éfeso y el Señor estaba haciendo maravillas. Muchos venían a Cristo, se hacían milagros y señales ahí en medio de la iglesia de Éfeso y Dios estaba haciendo cosas impresionantes. Versículo 17. Hubo la sanidad de una persona endemoniada y después, ¿qué pasó? Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, versículo 17. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pregunta. En el pasaje vemos que Pablo les dijo, traigan todos sus libros de hechicería aquí y déjenla atrás. No. El Espíritu lo hizo. Cuando empezaron a ver el poder del Espíritu de Dios obrando, se dieron cuenta que sus ídolos, que sus dioses, que sus cosas espirituales no tenían poder alguno sobre el Dios de los cielos. Y que el Dios de los cielos estaba por sobre todos ellos. Y entonces dijeron, no lo necesitamos más. ¡Pum! Lo quemamos. Algo que el Espíritu les mostró. La tarea del misionero, confiar que el Espíritu de Dios está trabajando en la gente. Y déjeme decirle algo, es Él el que está más interesado en trabajar en su gente que usted o yo. Él es el más interesado en producir un cambio en su comunidad. Y lo va a hacer a su tiempo. Enseñemos de escuchar la voz de Dios, estudiando las Escrituras. Que aprendan a escuchar su voz. Y el Señor va a hacer su obra en ellos. ¿Por qué lo ha dicho? Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me encanta escuchar lo que hoy escuchamos de David. Yo voy y les enseño a algunos hombres. ¿Y qué pasa con estos hombres? Llegan a sus comunidades, llegan a sus lugares y empiezan a predicar el evangelio y empiezan a hablar y empiezan a enseñar a otros lo que han ido aprendiendo. Y Dios es exaltado. Esa es la misión. Segundo lugar, ¿a qué hora empecé, pastor? Hoy sí no tomé. A las 7 empecé, chascos. Las estructuras de la misión, rápidamente. Congregaciones y equipo apostólico. En Hechos capítulo 13 notamos, ayer lo vimos, que la iglesia, el Espíritu Santo le habló y le dijo, apartadme a Bernabé, apartadme a Pablo para la obra que yo los he llamado. Y entonces vemos por un lado las congregaciones, que son todos los que profesan a Cristo, comprometidos con Cristo el uno con el otro, miembros de una familia, y a estos les hemos de llamar modalidad, como una madre que cuida, que da crecimiento, cuidados, modalidades, las congregaciones, las iglesias. Por otro lado tenemos a los equipos apostólicos, un líder con sus consiervos que se dedican a llevar el evangelio a lugares nuevos y a fundar iglesias o a hacer otro tipo de actividades, traducción de libros,
predicación del mensaje por medio de diferentes medios como OM hemos escuchado hoy, estos están comprometidos con la obra. Son miembros de un equipo y a estos los llamaremos sodalidad. Modalidad como, ya dijimos, una madre que cuida, que nutre, que atiende, que procura. Y sodalidad como un soldado que va al frente de la batalla. ¿Están conmigo? Estructuras de la iglesia. Algunos ejemplos de modalidad. Las sinagogas. Las sinagogas para los judíos eran ese lugar donde el judío podía ir y era ser alimentado de la palabra y era cuidado. La iglesia local es una modalidad. Venimos a la iglesia, somos parte de una familia, nos alimentamos, crecemos, ponemos al servicio nuestros dones y talentos. Las denominaciones son parte de una modalidad, un conjunto de iglesias que se reúnen y procuran el cuidado unas de las otras. Sodalidades, ejemplos, estos equipos misioneros como lo vemos en la Biblia. Por un lado fue Pablo con Silas y después por otro lado también fue Bernabé con Marcos, modalidades. Ahora, Pablo tomó este ejemplo de las sodalidades del judaísmo. ¿Sabían eso? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús les dijo a los fariseos, ustedes que recorren el mundo entero para ser un solo prosélito y después de eso lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes? ¿Recuerdan? ¿A qué se refería el Señor Jesús con eso de que hacéis prosélitos? Bueno, el judaísmo tenía equipos misioneros que iban por las diferentes comunidades del mundo fundando sinagogas. Había 10 hombres que querían seguir al Dios vivo, 10 judíos, y fundaban una sinagoga. Y recuerden, Pablo fue fariseo de fariseos. Él seguramente fue parte de estos equipos misioneros de los fariseos. Y después vino a aplicar ese modelo a la iglesia, para la fundación de iglesias. Otras modalidades fueron los monasterios que se dieron durante muchísimos años. Estos monasterios fueron creciendo y fueron haciendo avances en el evangelio. No me quiero meter mucho a este tema. Hoy en día, las agencias misioneras son estas sodalidades, son las que van a las naciones, tienen los contactos en las naciones y son parte de llevar el ministerio, la iglesia, la obra, al campo. ¿Cuál de estas dos es la iglesia? ¿La modalidad? ¿Solo la iglesia es la iglesia de Dios? ¿Los equipos misioneros, solo ellos son los que están comprometidos con el plan de Dios? No. Ambos son la iglesia de Dios, manifestada en diferentes formas, pero que se unen y ayudan al propósito de Dios de expandir su reino, de hacer crecer y madurar miembros en las iglesias que luego puedan ser parte de equipos misioneros que van, plantan iglesias, crean ministerios para expandir el reino. La modalidad es la iglesia local, la sodalidad es la iglesia en misión. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos rápido porque ya se nos fue el tiempo. La pasión apostólica. Ya vimos las tareas misioneras, ya vimos las estructuras de la misión, la iglesia y las sodalidades, las modalidades y las sodalidades. Y por último veremos la pasión apostólica. En la antigua Grecia, apóstolos significaba los barcos que eran enviados a costas lejanas. Un rey podía enviar una delegación para entregar un mensaje y los mensajeros eran apóstolos y esto era un mensaje como si fuese
dado por el mismísimo rey en boca de ellos. ¿Sí? Esa es la idea del apóstol, alguien que es enviado. El mensajero llegaba como si el mismo enviador fuese. Voy a pasar un poquito rápido. Jesús fue el apóstol. Notemos Hebreos capítulo 3, que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él fue el enviado. Y hoy el Espíritu Santo continúa enviando personas, enviados para que hablen en nombre de Jesús. Recuerda cuando el apóstol Pablo decía, os ruego en el nombre de Dios que vengan a Él, clamando de parte de Jesús, vengan a Él. Hemos visto y hablado de sufrimiento a través de la conferencia. David nos habló hoy acerca del sufrimiento. Personas que tenían una pasión por compartir de Cristo y que no consideraron no se consideraron a sí mismos, sino que dieron su vida para servir a Cristo, aunque eso implicara ser apedreados, aunque eso implicara morir en un río, aunque eso implicara perder todos los bienes que tenían y tener un precio sobre su cabeza. Lo queremos no vivo, muerto, encuéntrenlo. Pasión apostólica. El Señor había advertido que sus discípulos padecerían. Note Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión, ¿para qué? Para que den testimonio. Ya leímos Hechos capítulo 4, 5, 7. Vimos a Pedro y a Juan sufriendo la persecución. Pablo mismo en Tesalónica no rehusó la persecución. Los apóstoles consideraban un honor sufrir por Cristo. ¿Qué es la pasión apostólica? Es una elección intencional de vivir para que Jesús sea adorado en las naciones. ¿Sabe cuándo hemos perdido esa pasión por el Señor? Cuando en nuestro corazón nos preocupamos más por el sueño americano, como decía David, por nuestras casas, por nuestros trabajos, que porque Jesús sea conocido y adorado en todas las naciones. Noto cuando la pasión del Espíritu y esta pasión apostólica se ha perdido en mí, cuando no tengo un deseo de estar en la presencia de Dios. Señor, aviva en nuestros corazones esta pasión, porque tu nombre sea conocido, por mover nuestras piernas y nuestros brazos e ir a las naciones, para que tu nombre sea exaltado. La pasión apostólica se ha perdido cuando escucho que hay miles que jamás han escuchado el Evangelio, y yo digo, sí, hay que ir. Pero no hay un fuego en mí que mueva un paso hacia allá. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa pasión apostólica es la que le llevaba a decir, no yo, sino tú, Jesús, para que tu nombre sea conocido y exaltado.
Hay esa pasión en usted, mi hermano. Hay una pasión en mí. Un enfoque apostólico es el que nos dice, estoy yo con lo que estoy haciendo, el ministerio que estoy haciendo, llegando más cerca de los perdidos. Porque sabe, tal vez hay cosas buenas que usted está haciendo y en el ministerio podemos involucrarnos en un montón de actividades. Pero mantener un enfoque centrado en Jesús me lleva a la pregunta, ¿esto que estoy haciendo me acerca más hacia el hecho de que Jesús sea glorificado por los que no le conocen? Y tal vez esta pregunta implica que tendremos que poner un poquito de sacar a neutral, analizar si todas las cosas que estamos haciendo contribuyen a que otros conozcan de Cristo y tal vez tengamos que hacer algún cambio de dirección en nuestra vida para involucrarnos de tal manera que todo lo que hagamos vaya enfocado a que otros conozcan del Señor y el Señor sea exaltado en todas las naciones. Mis queridos hermanos, que hoy podamos decir como el apóstol Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y mi vida es para glorificarle. Terminando ya. Todo pueblo, toda tribu, toda cultura, toda persona ha estado siendo esclava y ha tenido miedo de la muerte. No hay cultura alguna que de alguna manera no tenga miedo a la muerte, a lo desconocido. Toda cultura, toda persona ha sido esclava de Satanás, de sus demonios. Toda persona, toda cultura ha sido esclava del pecado. Quiero que vayamos a leer un último versículo en Hebreos, capítulo 2. Versículo 14, ¿están ahí conmigo? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que estaban por el temor de la muerte, sujetos a servidumbre. Porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Todo el mundo estaba cautivo y temeroso de la muerte, cautivo y esclavizado del pecado, y era un cautivo y un esclavo de Satán. Pero Cristo, mis hermanos, vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al enemigo, y destruirlo y pisar la cabeza de la serpiente, para librar a todos aquellos que estaban esclavos del pecado, hacerlos libres. Y para volver a traer vida a este mundo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos tenían temor de la muerte, pero ahora en Cristo ya no hay temor, hay esperanza de vida eterna, de resurrección. Usted y yo tenemos aquí en las manos el mensaje más glorioso, más poderoso, el mensaje más esperanzador que toda persona anhela escuchar en el fondo. No más esclavos, en Jesús hay libertad. ¿Se va a quedar con este mensaje aquí o va a salir con él a las naciones a compartirlo? Que el Señor nos llene de pasión como la de los apóstoles para ir por todo el mundo y ser testigos de lo que Jesús ha hecho y de que en él hay un mensaje de vida, de libertad, de esperanza. Vamos a orar. Pastor Roberto. Señor, en tu nombre venimos esta noche y te damos gracias, que en tu nombre tenemos vida, que en tu nombre tenemos libertad. Pero también, Señor, tú nos has llamado a llevar ese mensaje, a cruzar esos muros y ayudar a personas que crucen esos cañones para venir a ti. Te pido, Señor, que tú empieces a mover en nuestros corazones, que empecemos a ver los leones que enfrentamos, que empecemos a ver esos leones que están rugiendo y dando vueltas a nuestro pueblo y podamos enfrentarnos a ellos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en ver la necesidad del mundo, en ver lo que tú estás haciendo, en ver, Señor, el llamado que nos has dado y, Señor, que corramos hacia ello. Que te sigamos a ti, Señor. Que lo que hemos escuchado en estos últimos días no se nos olvide, no lo dejemos a un lado, no sea una cosa más, pero que tú plantes en nuestro corazón semillas que crezcan, que maduren, y Señor, que tú nos lleves a tomar esos pasos que hemos escuchado, esos pasos de fe, confiando en ti, Señor, y que no haya marcha atrás. Mueve a tu iglesia, motiva a tu iglesia, cambia nuestra perspectiva, que vivamos para ti, porque yo ya no vivo más, mas vive Cristo en mí. Y pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este momento tenemos un tiempo para reflexión. Tenemos un grupo invitado, Unidos para Cristo, que nos va a dirigir en un tiempo de alabanza, de adoración. Y es un tiempo, creo que para responder. Hemos escuchado mucho, pero también necesitamos un tiempo para escuchar lo que Dios nos está diciendo, lo que quiere para nuestra vida. Durante este tiempo de alabanza vamos a tener un tiempo para reflexionar, un tiempo para buscar, pedirle a Dios, tal vez hacer cuentas con Él. Igual durante el tiempo vamos a tener un tiempo para celebrar la Santa Cena. Si necesitan oración, va a haber pastores atrás que pueden orar por ustedes mientras estamos alabando. Pero vamos a buscarlo a Él. Vamos a buscar lo que Él tiene para nosotros. Lo único que les vamos a pedir en unos momentos, tienen que poner todo el audio, arreglar todo. En esos momentos tomemos un tiempo para levantarnos, movernos, pero les animo, no se vayan. Quédense para tener ese tiempo para responder y buscar al Señor. Y que tengamos ese tiempo para adorarlo a Él. ¿Ok?